¿Qué tal, comunidad de Umbral Teológico? Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es sencillamente fascinante. Es la clave para entender no solo cómo se leía la Biblia en la Edad Media, sino cómo se pensaba y cómo se veía el mundo entero. Hablaremos de la hermenéutica medieval y su método estrella, la cuadriga, o como se le conoce, el cuádruple sentido de la escritura. Les propongo un recorrido en 4 grandes pasos. Primero, vamos a intentar meternos en la mente medieval para entender qué significaba para ellos leer la Biblia. Después, viajaremos a los orígenes de este método. Luego, claro, desglosaremos uno por uno los 4 famosos sentidos. Y para terminar, veremos el tremendo legado que nos dejó esta forma de interpretar. Bien, empecemos por lo básico. Para la gente de la Edad Media, la escritura no era un texto plano, para nada. Era más bien como un universo entero lleno de símbolos, una realidad viva donde cada frase, cada palabra, apuntaba a algo mucho más grande, a una verdad divina. Así que leer la Biblia, bueno, era en esencia descifrar el código del mundo. Para ayudarnos a entender esto, uno de los grandes genios de la iglesia primitiva, Orígenes de Alejandría, nos dejó una metáfora buenísima. Él decía que la escritura es como una nuez. Piensen en ello. La cáscara amarga de afuera es el sentido literal. Luego, la cáscara dura que hay que romper es la doctrina moral. Pero lo bueno, lo que de verdad alimenta, el fruto sabroso, es el misterio espiritual que está escondido en el centro. Ok, pero ¿de dónde sale todo este método? Porque no apareció de la nada en el medievo, ¿eh? Para encontrar sus orígenes tenemos que irnos bastante más atrás, a la época de los padres de la Iglesia, cuando se estaban poniendo los cimientos de toda la teología cristiana. Y la figura clave aquí, como ya se imaginan, es Orígenes. Él estaba muy influenciado por la filosofía griega, sobre todo por Platón, y concebía a la persona humana como una unidad de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Y ojo con esta idea, porque va a ser el espejo exacto de su método para leer las Escrituras. Lo que Orígenes propuso entonces fue algo bastante lógico desde su punto de vista. Si el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, la escritura también lo es. El cuerpo de la escritura es su sentido literal, el alma es el sentido moral, el que nos guía en cómo actuar, y el espíritu, ese es el sentido alegórico o místico, el que nos revela las verdades más altas de la fe. Pero la historia no se quedó en 3 sentidos. La evolución clave vino más tarde, en el siglo V, de la mano de un monje llamado Juan Casiano. Él tomó ese tercer nivel, el espiritual, y lo desdobló inteligentemente en 2 categorías diferentes. Al hacer esto, perfeccionó el sistema y puso la última pieza del rompecabezas de lo que llegaría a ser la cuadriga. Y con eso llegamos ahora sí al corazón de nuestra exposición, la cuadriga. Este método de los 4 sentidos se convirtió en el estándar absoluto para la exégesis bíblica durante toda la Edad Media. Era literalmente un camino con 4 carriles para llegar a la verdad que se escondía en el texto sagrado. Para que nadie se olvidara, los medievales, que eran muy prácticos, crearon esta famosa copla en latín. Era una regla mnemotécnica. Se traduce más o menos así. La letra enseña los hechos. La alegoría, lo que has de creer. La moral, lo que has de hacer, y la anagogía, a dónde te diriges. En estas pocas palabras está resumido todo el método. ¡Brillante! Vamos a verlos uno por uno. El primero y fundamental es el sentido literal o histórico. Se trata simplemente de lo que el texto dice, los hechos que narra. Y ojo, aunque parezca el más básico, maestros como Hugo de San Víctor insistían en que este sentido es el cimiento de todo. Sin una buena base literal, cualquier otra interpretación es, un castillo en el aire. El segundo nivel es el sentido alegórico. Aquí la pregunta cambia. Ya no es ¿qué pasó?, sino ¿qué significa esto en relación con Cristo y la Iglesia? Aquí es donde se busca la doctrina, la verdad de fe que hay que creer. Este era el puente que permitía conectar todas las historias del Antiguo Testamento con el Nuevo. El tercer escalón es el sentido moral, a veces llamado tropológico. Este hace que la lectura sea algo personal. La pregunta ahora es, de acuerdo, ¿y esto cómo me ayuda a mí a vivir mejor, a actuar correctamente? Extrae del texto una guía para la acción, para la vida virtuosa del día a día. Y finalmente llegamos a la cima, el sentido anagógico. Este es el que eleva la mirada. Se pregunta por nuestro destino último. ¿Qué me dice este pasaje sobre la vida eterna? Sobre la meta final de mi camino de fe. Es el sentido de la esperanza, el que nos orienta hacia la realidad celestial.
Para que esto quede clarísimo, veamos el ejemplo que usaban todos los maestros medievales. La palabra Jerusalén literalmente es la ciudad histórica de Judea. En sentido alegórico, es un símbolo de la Iglesia de Cristo. Moralmente, representa el alma de cada creyente. Y anagógicamente, es la Jerusalén celestial, nuestro hogar definitivo. ¿Se dan cuenta? Una sola palabra que abre 4 dimensiones de la realidad. Bueno, ya que entendemos el método, hablemos de su impacto. Porque la cuadriga no fue una simple técnica de estudio para eruditos encerrados en monasterios. Fue, de verdad, el andamiaje sobre el cual se construyó una enorme parte del pensamiento y la espiritualidad de Occidente. Y esto es crucial que lo entendamos. Era mucho más que una herramienta para interpretar. Ofreció un marco espiritual completo, una forma de leer no solo la Biblia, sino de leer el mundo, la historia y la propia vida. Todo encajaba y encontraba su sentido dentro de la gran historia de la salvación. El poder de la cuadriga era inmenso. Primero, lograba unificar toda la Biblia en un solo relato coherente. Hacía que cada pasaje, por oscuro o extraño que pareciera, tuviera una conexión con Cristo. Proporcionó el lenguaje y la estructura para la teología, la moral y la mística. Y su influencia la vemos en todas partes, en el arte, en la liturgia, en la predicación, durante más de 1000 años. Y con esto llegamos al final, y quiero dejar una pregunta en el aire para la reflexión. Hoy en nuestra época privilegiamos una lectura más científica, más histórico-crítica, y eso ha traído aportes invaluables. Pero la pregunta es, al cambiar de una lectura simbólica a una científica, ¿qué hemos ganado y quizás qué hemos perdido por el camino? Es una cuestión que nos invita a seguir dialogando con esta riquísima herencia medieval. Muchísimas gracias.